Sin ti nada somos en el... Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Después de haber llevado a cabo los mandamientos establecidos por nuestro Dios, haber cantado alabanza para la gloria de Él, vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, la cual hay un instrumento que el Espíritu Santo estará utilizando, que es nuestro hermano Luis Galán. Pacientemente escuchemos lo que Dios ha de decirnos. El hermano con nosotros y Dios nos bendiga a todos. Voy a quitar porque o la disertación por lo menos dura media hora o más. Entonces, esto en vez de ayudar hace daño. Aunque ya hay que ponerse la mascarilla, porque el contagio del COVID está. Muy bien, la paz de Dios sea con todos, amados hermanos. A los amigos, a los visitantes, bienvenidos. Y que Dios le dé entendimiento acerca del mensaje de hoy y puedan entender el contenido, pero también los hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ciertamente el predicar la palabra es un privilegio, pero uno tiene que examinarse primero a ver si la puede predicar. Aunque sea uno que se desenvuelva un poco, mucho en la palabra, primero tiene que santificarse. Porque las cosas de Dios son muy delicadas. ¿Ven? Espero entonces que el contenido de la palabra hoy la hagamos nuestro, no que podamos retener esas verdades, gloria a Dios, y que seamos hacedores y no solo oidores. Amén. Gloria a Dios. La fragilidad del hombre. Ese es el tema. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama? En gloria al Altísimo. Él vive por los siglos de los siglos. La fragilidad del hombre. Bajo el título, sabemos cuáles son nuestras propias fragilidades. Es una pregunta también importante. Tal vez algunos no la percibimos, pero hoy, en el nombre de Cristo, el Espíritu Santo va a abrir el entendimiento para conocer nuestros propios errores. ¿Verdad que sí? Ahí está la fragilidad verdadera del hombre. Gloria a Dios. Las pretensiones, amados hermanos, de ser invencibles no son para los cristianos. No es para los cristianos. Pero tampoco para los inconversos. ¿Quién se atreve a levantar la mano y decir, soy invencible?
Pero vamos a ver. ¿Han oído la historia de Bruce Lee? ¿De Bruce Lee? ¿Fue invencible? La muerte lo venció. Acuérdense, la muerte lo venció. Podía ser invencible en sus artes marciales. Pero, Mohamed Ali, aunque perdió también ya en la postrimería de su carrera, pero era el mejor de su tiempo. ¿Sí? ¿Fue invencible? No. Goliat fue el hombre más fuerte de los filisteos y un muchacho lo derrumbó. ¿Qué le parece? Pero no fue ese muchacho. Era el que estaba dentro del muchacho. ¿Quién era? Jesucristo, Dios. Gloria a Dios. Ya veneno. ¿Fue invencible? La muerte ya lo venció. Ahí es que voy. Gloria a Dios. Pero usted se preguntará, ¿qué hombre entonces tendrá o tiene el calificativo meritorio de ser invencible? Jesús, aunque murió, fue invencible. La muerte no pudo retenerlo en el sepulcro. Resucitó con poder. ¿Y nosotros nos quedaremos en los sepulcros? ¿Quedarán los muertos en los sepulcros, los cuerpos de los cristianos? Al igual que su maestro, el día del juicio final, resucitarán. Gloria a Dios. Es bueno darle lectura al Salmos 39, verso 4 al 6. La palabra de Dios textualmente allí nos reza de la manera siguiente. Hazme saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Ahí está el meollo del asunto. Gloria a Dios. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y Santiago 4:14 dice, ¿quién es? ¿Qué es nuestra vida? Es una pregunta. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida, ¿sí o no? Nos ponemos viejos y luego morimos. Qué frágiles somos, ¿verdad? Vemos hombres
con un cuerpo poderoso por ahí fuerte, y uno dice, wow, qué fuerte ese hombre o esa mujer. Sin embargo, con el tiempo, el antes y el después, la diferencia es garrafal. ¿Sí o no? Cuán frágil eres, y yo también. Amén. Somos como la flor que tiene una hermosura sin igual. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo cuando era jovencito, las muchachas se enamoraban mucho. Pero después de viejo, ¿verdad? Pues parte de esa hermosura se fue. ¡Ven! Tenía cabello, ya no lo tengo. Y así. Pero la palabra de Dios dice, mientras el hombre exterior se desgasta, de día en día se desgasta, mas no obstante el interior se renueva de día en día. Amén. ¿Cuál es más importante, el interior o el exterior? Los dos son importantes, pero el interior, mientras tanto, es el mejor. Aunque este cuerpo va a ser transformado para que sea inmortal. Amén. ¿Lo creemos así? Gloria a Dios. La palabra de Dios lo dice así. Amén. Ahora bien, todo ser humano experimenta fragilidad en su vida. ¿Sí o no? Unos caen abatidos por las ráfagas allá en las guerras. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Sí, sí. Otros mueren de disgusto. Qué frágil somos. Frágiles. Otros por enfermedades catastróficas, ¿sí o no? Otros por el hambre. Otros por problemas psíquicos. Mueren. Otros por borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Ajuca, ese tipo de estupefacientes, si así que se dice la palabra, y otras drogas. Qué frágil es el hombre, ¿no? Pero hay una pregunta muy importante. ¿Sabemos nuestras propias fragilidades? ¿La conocemos? Yo le pido a Dios que me ayude a conocerla. Porque a veces nos hacemos, como decimos por ahí en el argot popular, los chivos locos. Y no conocemos nuestros propios errores. Ahí consiste la fragilidad espiritual del hombre. Ya hicimos énfasis en la fragilidad del hombre en el sentido físico. ¿No es así? O emocional, en cierto modo. ¿Y qué de aquellas de índoles espirituales y emocionales? ¿Y qué de aquellas de índoles pasionales? Como codicia,
codicias desenfrenadas. Es esas fragilidades espirituales, no son espirituales, son más peligrosas que malicia, impureza, deseos carnales que entenebrecen el alma, murmuraciones, aquellas murmuraciones incontrolables, desenfrenadas, que nos hacen pecar. No son nuestras fragilidades internas, mental. ¿Quién se atreve a decir amén o no? Bien. Como cual David, amados, debemos entonces pedirle al que todo lo puede. El verso 4 del Salmo que ya leímos, el 39, el verso 4 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Y dice: sepa yo cuán frágil soy. Si usted no lo sabe, el Espíritu Santo le abra el entendimiento para que sepa cuál es su fragilidad pecaminosa en su vida, en mi vida. Gloria a Dios. Y no nos justifiquemos porque somos humanos, dando como una especie de licencia para pecar, tal vez deliberadamente. Es que yo soy así. No. Cristo no quiere que usted sea así. Gloria a Dios. Amén. Cristo no quiere que usted sea así. Él quiere un cambio total en su vida espiritual, en mi vida. Gloria a Dios. Una transformación. Y no se justifique, no justifique el pecado. Es que yo soy así. Es que yo nací así. Fue que me criaron así. Con debilidades que afectan a otros, influyen en otras personas. Deje eso. Porque si usted se cree que es cristiana o cristiano, el que lo llamó para transformar su vida, mi vida. Aunque sea un proceso, pero no se quede estancado, estancada ahí. Ay, que yo soy así, que yo sé. Te va a llevar el diablo. Hay que hablar claro, hermano. El diablo te va a llevar. Hoy es el día de que usted haga la diferencia. Amén, gloria a Dios. Hazme saber cuál es mi fragilidad, oh Dios. A veces no la conocemos y hay que pedírsela a Dios. Amén. Y una vez que percibimos que la tenemos, debemos arrepentirnos. Amén. Gloria a Dios. Mientras no percibamos nuestra fragilidad, ¿saben? Estaremos como niños todavía en pañales o pampers. ¿Sí o no? Por eso David le suplicó al que todo lo sabe, que él supiera su propia fragilidad, se diera cuenta de esto, porque es peligroso no saberla y quedarse ahí
Y puede haber sorpresas si viene la muerte o viene Cristo. Puede haber sorpresas, ¿sí o no, hermanos? Gloria a Dios. Creo que es muy, pero muy importante rogarle a Dios que nos abra el entendimiento al respecto, ¿sí o no? Pues de esa manera sabremos entonces quiénes somos. Amén. ¿Quiénes somos por dentro? Ese aparentamos por fuera una cosa y por dentro somos tal vez otros. ¿Saben lo que quiero decir con esto? Bien. Una vez, hermanos, que percibamos qué somos, entonces con sinceridad de corazón y con espíritu humilde y con ruegos y súplicas al Todopoderoso, le pediremos perdón. Amén. Entonces, seremos lo que en realidad adoramos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Seremos entonces, y parece contradictorio lo que voy a decir a lo primero que dije. ¿Que éramos qué? Frágiles. Pero si avanzamos hacia la perfección, gloria a Dios, seremos más que vencedores. Gloria a Dios. Pero en Cristo Jesús. Por eso en Romanos capítulo 8, verso 31 y siguiente. Y siguiente. 8, 31 y siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? La pregunta que hace Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y el mundo entero. Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gloria a Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, hermanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Gloria a Dios. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? De Cristo. ¿Tribulación? No. Aquí vamos a decir un no todo si es posible. El que no esté bien diga, quédese callado mejor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que, ¿qué? Más que vencedores. Invencibles. Parece algo paradójico.
Algo contradictorio, pero así es. Voy a repetir. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Todopoderoso, bendito por los siglos de los siglos, hermanos. Ser, y entienda esto, más que vencedores. ¿Sabe lo que implica esto? Significa ser más que vencedores es mucho más que ganar. Amén. Ser más que vencedores es sobrepasar los límites de la victoria. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta palabra nos está queriendo decir que tenemos mucho más poder sobre el enemigo de lo que podamos imaginarnos, porque Cristo está con nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. La batalla está más ganada, en otra palabra, por medio de aquel que nos ama tanto. Eso es ser más que vencedores. Gloria a Dios. Debemos estar contentos, gozosos por ello. Amén. Más que vencedores es arriesgarse a dar su vida por amor, estar dispuestos todos a dar nuestras vidas por amor. Gloria a Dios. Y obediencia a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En Cristo Jesús. En Mateo 16:25 lo dice. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Yo creo que esto lo citó el hermano Miguel García el otro día. ¿Verdad? Digo yo, está el hermano metiéndose en el mensaje sin saber que yo voy a citar esto. Y míralo ahí, me recordé. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso es ser más que vencedor. Gloria a Dios. No importa que como a Pablo nos corten la cabeza. Lo importante es que nos la corten en Cristo Jesús. Porque ganamos. Amén. Quiera salvar su vida. El que quiera salvar su vida así es, la hallará o la perderá. Ahora, todo esto implica, amados, ser más que vencedores. Invencible. Mientras le seamos fieles al que todo lo puede, nada nos va a vencer. Amén. Ahora, si le damos cabida al enemigo, al pecado, a los vicios, a los deseos desenfrenados de la carne, entonces no podemos tener este calificativo de ser más que vencedores. ¿Qué le parece? Ahora, todo esto implica ser más que vencedores. Incluso negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es negarse a uno mismo?
Es dejar aquella cosa que le gustan a la carne, hermano. En otra palabra, ¿verdad? Es presentar el cuerpo, alma y espíritu en sacrificio vivo a Dios y que sea acepto a Él. Amén. Ahora, el que no se niega a sí mismo lleva una vida como quiera llevarla, a su manera, ¿verdad? A su bailadita, su fumadita, hace negocios ilícitos, todo lo que quiera hacer, ¿no? Pero el negarse a sí mismo es dejar aquello que nos gusta. Es estar entonces crucificado, pero con Cristo. Amén. El que está crucificado no puede estar deleitándose en cosas pecaminosas. Entendamos esto. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Si estoy crucificado en el sentido espiritual con Cristo, es que no les hoy nada del mundo me atrae que sea pecaminoso. ¿Entendieron, hermano? Nada pecaminoso del mundo nos puede vencer o atraer. No. Eso es estar crucificado con Cristo. Ven. Gloria a Dios. Negarse o negarnos a nosotros mismos, hermano, es señal de ser verdaderos seguidores de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Es dejar que solamente viva Cristo en nosotros. Es dejar que solamente el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Amén. Es crucificar el yo. Crucificar el ego. ¿No? Ese ego que impide la humildad, que impide la santidad. Ese ego que impide el crecimiento espiritual. Ese orgullo que nos sirve de obstáculo en nuestra comunión con Dios. Y que le sirve de obstáculo a nuestros semejantes. Porque ¿quién no se da cuenta quién es orgulloso en sí? Si tiene una mente lúcida, si tiene los 5 sentidos bien puestos. Ahora bien, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si queremos ser más que vencedores, tenemos que dejar o superar la mediocridad espiritual. Amén. Tenemos que dejar el miedo. ¿Sí? Pero también tenemos que dejar la medrosidad. Ser medrosos implica cobardía, timidez. Igual que la palabra pusilánime. Es lo mismo. Y por eso debemos ser entonces al contrario. Hombres y mujeres de valor. Amén. Gloria a Dios. A los hombres así, pusilánimes, los descalificaban
para no mandarlos a la guerra, porque podían infundir desánimo a otros en el combate. Ejemplo, Deuteronomio 28. Póngase eso ahí. Dice así: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? La pregunta. Dado. Vaya y vuélvese a su casa y no apoque, o sea, de valorarse a sí mismo, ¿verdad? Y no apoque a los otros. Gloria a Dios. Valorarse menos, esta palabra es apocar, es valorarse menos de lo debido. ¿No es así? Es de espíritu, ser de espíritu tímido. Y los que andan según la carne están en ese renglón. ¿Sí o no? Gloria a Dios. No debemos ser medrosos, hermanos, tímidos para la cosa de Dios. Temor a Dios es una cosa. Y tener miedo para predicar la palabra o para cosas es otra. Y por cualquier cosa estar, ¿verdad? Entonces, en la guerra, esos hombres, quédense en su casa mejor. Es mejor que se queden en la casa. ¿Qué le parece? Todos debemos ser como las abejas que todas trabajan. Gloria a Dios. Amén. Alguien que conocía mucho de esto hace mucho tiempo me dice, ¿sabe? En las abejas hay unos que le llaman zánganos. Pero si hay una abeja que no lleva producto al panal, la agarran con unos aguijones que tienen y la matan. ¿Qué le parece? Todas tienen que trabajar. En el reino de Dios todos tenemos que trabajar, porque el día del juicio final, el que no hace nada, el que se acobarda, el que actúa pusilánimemente, bueno. Pero hoy Dios quiere que si usted percibe que es pusilánime o medroso, sea fuerte. Hoy, gloria a Dios, sea hombre de valor, ánimo, ánimo, gloria a Dios. No solamente aquí en la iglesia con una voz fuerte, sino donde quiera, que no tenga miedo de la cosa de Dios. Que si tiene que resolver un problema en algún área de la iglesia de Cristo que lo solicitan, vaya con valor, confiando en el que todo lo puede, teniendo fe, como Josué y Caleb. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. De espíritu tímido es esta persona, que son estas personas así. Los que andan según la carne son derrotados. Pero los que andan militando según el Espíritu Santo son hombres y mujeres valientes, que están equipados con armas poderosas. Gloria a Dios. Poderosas en Dios, que se sepa. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo. Debemos ser celosos, defensores de la verdad. Gloria a Dios. Llevando cautivo
siempre y cuando nuestra obediencia esté perfecta en Cristo, completa en Cristo. Amén. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Y estando prontos todos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea entonces perfecta. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6. Lo dice así todo. Gloria a Dios. Levanten las manos los pusilánimes. Nadie quiere ser es duro. Pero si en su corazón usted entiende que es medroso, de poco ánimo, ¿verdad? Y cuando los pastores le envían por ahí, va con poca ganas a hacer la obra, etcétera, y la que le manda el Señor, pues hoy yo creo que es el día que Dios quiere que usted sea valiente. Amén. Gloria a Dios. Estamos librando una batalla con huestes de maldad que populan en los aires. ¿Sí o no? Yo digo sí o no, es porque puede haber un no y puede haber un sí. Pero sí. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Satanás y su ejército populan ahí en esos aires, hermanos. E influyen, infunden, ¿verdad? Su poder sobre aquellos que son frágiles, ¿verdad? Porque Satanás no quiere que hayan hermanos firmes, no que todos seamos de él. Pero nosotros somos del ejército de Jesucristo. Gloria a Dios. Y aquel que todo lo puede. Gloria a Dios. Nuestras almas, recordemos que no son carnales, sino poderosas en Dios. Para destruir cosas espirituales de maldad. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que el poder que descansa en los verdaderos cristianos es un poder pequeño? ¡Es grande, hermanos! Es el poder de Dios. Hay hermanos que son de humilde condición. Pero descansa un poder extraordinario en esa persona. Una vez cuenta un predicador que entra un hombre endemoniado a la congregación. Y el pastor, el que estaba predicando la palabra con tanta elocuencia, no pudo. Y un ancianito se para del banco y dice: el Señor te reprende. Tuvo que salir, cogerla de Villadiego el demonio. ¿Qué le parece? Esto no es cuestión de orgullo, es cuestión de humildad, pero con poder de allá arriba. Gloria a Dios. Hoy más que nunca, los que están firmes, su deber es alentar a los de poco ánimo. Amén. El mensaje de hoy es ese. Amén. A los medrosos y pusilánimes. Primera Tesalonicenses 5:14
Cuando dice amonestar a los ociosos. Sosteniendo a los débiles. ¿Cuáles son los débiles? Medrosos. Teniendo paciencia para con ellos incluso. Eso no es cuestión que ustedes, nada. Paciencia hasta que lleguen a crecer. Amén. Gloria a Dios. Todo esto indica que ellos pueden llegar también a ser fuertes y vencer. ¿Quién o quiénes son medrosos en este lugar? Esa pregunta contéstela usted de mismo. Gloria a Dios. Aquí hay hombres y mujeres que pueden ayudarle a usted. Amén. Que son fuertes. Que no son pusilánimes. Pueden ayudarle. Usted en confianza, Señor, hermano, usted me puede ayudar en esto y en esto. Porque yo soy así, así, así. Tenga confianza. Gloria a Dios. Tenga confianza. Y en conclusión, pregunto. ¿Quiere usted ser salvo? Levanten la mano los que quieren ser salvos. Gloria a Dios. ¿Quién o quiénes perciben su fragilidad? Todos tenemos un poquito de esto, aunque sea. Amén. ¿Quién solicita la oración para confesarle a Cristo su fragilidad? Levante la mano. Gloria al Altísimo. Qué bueno. Todo el que necesita urgentemente porque se siente flojo espiritualmente, ¿les puede parar? ¿Pueden parar? Hay dos. Vamos a darle un gloria a Dios con fuerte. ¡Gloria a Dios! De ahora en adelante, hermanos, pueden sentarse, por favor. De ahora en adelante, si ya descubrimos cuál es nuestra fragilidad espiritual interna, debemos ser sinceros con el hermano Miguel cuando diga, vamos a orar por todos. Entonces, vamos a depositar, ¿verdad?, este flagelo espiritual en manos de Dios. Que Dios les bendiga. Sin ti nada somos en el Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús.